30, 50 años para adelante. Sí, nosotros festejamos y celebramos cuando tenemos en el vivero o en la parte de investigación y desarrollo un nuevo clon, y cuando pregunto, ¿y cuándo va a entrar esta madera a la planta? Y más o menos va a entrar en el 2050, 2055, y se festeja y se celebra. Entonces tenemos esto, y por eso vamos a empezar con el Planeta con Futuro. Y como yo era totalmente ignorante en el tema, en lo que tiene que ver con esto, yo, contador público, me tocó estudiar y tratar de traducir esto de una forma sencilla que para muchos de ustedes tienen el conocimiento y algunos otros posiblemente no. Entonces les quiero hablar del efecto invernadero, algo que escuchamos tanto. El efecto invernadero es algo bueno, es lo que nos mantiene con vida en el planeta. El problema no es el efecto invernadero, es la intensificación de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, que están habiendo en la atmósfera, que hace que la temperatura del planeta esté aumentando, llegando a generar condiciones que vamos a hablar después que pueden hacer inhóspitas para poder vivir en el planeta. Esto no es otra cosa que imaginarse justamente que hay gente de vivero y lo que sucede en un invernáculo, pero a veces para los chiquilines yo se lo explico como el tema del auto. El auto con las ventanillas abiertas al sol, podemos quedarnos escuchando música, a medida que la vamos cerrando se puede llegar a tornar insoportable hasta que un momento no puedes vivir más. Bueno, ese incremento de gases de efecto invernadero, que está compuesto principalmente por el dióxido de carbono, es lo que empieza a tapar, digamos, el efecto de lo que se puedan ir, el calor de la Tierra pueda irse y se va quedando dentro. Y muchas veces escucho gente que confunde el efecto invernadero con la capa de ozono. No tiene nada que ver, solo aprendí. Lo ponen en ChatGPT, se lo va a explicar bien. Lo que significa la capa de ozono es simplemente un filtro, ¿sí?, muy importante, que es gracias al que vivimos, que es el que nos permite evitar el efecto de los rayos ultravioletas nocivos y que se generan principalmente por el uso de sprays y aerosoles. Y ese agujero de la capa de ozono que se está generando o que se generaba empezó a remediarse. O sea que la capa de ozono es algo bueno, el problema es cuando se empieza a romper la capa de ozono, o lo mismo que lo que es el efecto invernadero. Y el problema surgió hace unos 250 años, cuando el hombre comienza a quemar combustibles fósiles que están compuestos por otra cosa que no son más que las plantas que murieron hace millones de años y que por efecto de la compresión se empezaron a transformar en petróleo, en carbón o en gas natural. Ahí tenemos cuáles son los combustibles fósiles que tenemos debajo de la Tierra, generados principalmente por esas plantas muertas de hace millones de años. El problema es que cuando lo quemamos emitimos ese carbono a la atmósfera, lo cual no está dentro de la naturaleza previsto que eso suceda, y empiezan a generarse los problemas que se generan. Y hay otros gases de efecto invernadero que van a escuchar, pero todo se traduce en equivalente de lo que es el CO2 o dióxido de carbono, porque van a escuchar el gas metano, que tiene que ver con lo que emiten las vacas, y la equivalencia de 1 tonelada de gas metano es 28 toneladas de dióxido de carbono, o del óxido nitroso, que tiene que ver con los fertilizantes, ¿sí?, con donde cada tonelada de óxido nitroso que se emite equivale a 265 toneladas de dióxido de carbono. Y otro tema que sucede es que hay un 20% de los gases de efecto invernadero que se emiten que van a perdurar en la atmósfera 10.000 años. Por lo tanto, cuando vamos a emitir tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo, porque hay cosas que nosotros no podemos revertirlo. Y a esta altura nadie lo puede negar. La emisión de gases de efecto invernadero está promoviendo realmente el calentamiento global. El 97% de los científicos del mundo aseguran que de seguir en este nivel de emisión vamos a estar en situaciones donde la vida se va a poner en peligro. Y tenemos dos caminos. Uno es creer y actuar en consecuencia, y otro es no hacer nada. 97, me hace acordar el tema del COVID, cuando había gente que lo negaba que existía y los científicos del mundo decían que sí, que existen, y bueno, podías tomar diferentes medidas. En este caso estoy seguro y convencido que si le vamos a preguntar a las nuevas generaciones o a las que vendrán, ellos van a preferir creer, ¿sí?, y actuar en consecuencia. Muchos habrán escuchado lo que fue la COP21, que se celebró en París,
donde se firmó un acuerdo donde más de 190 países, al día de hoy creo que son 197 países en el mundo, firmaron un acuerdo para limitar la temperatura media del planeta a un máximo de 2 grados por encima de las temperaturas que había antes de la era industrial. Y tienen un objetivo de lograr antes del 2100 que ese nivel de temperatura no exceda el 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y el problema es que hoy ya estamos en 1,1 grados por encima de esos niveles preindustriales. Y parece mentira la diferencia que puede haber entre 1,5 grados o 2 grados, porque algunos fenómenos complicados se duplican y otros hasta se multiplican por 10 en la probabilidad de ocurrencia. Y estamos hablando del deshielo del Ártico, inundaciones, falta de agua potable, porcentaje de población expuestas a ola de calor, desaparición de especies. Por eso es que se comprometieron a lograr en el 2050 la neutralidad climática en lo que tiene que ver que las emisiones de CO2 sean iguales a las que se pueden capturar con los sumideros de carbono, los cuales principalmente estamos hablando de los bosques. Hay algunos temas que aprendí y fueron interesantes en el libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático. El tipo es inteligente, dije vale la pena comprar el libro porque lo iba explicado de una forma sencilla, así fue. Y ahí pude aprender cuáles son los orígenes de las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Y el principal origen tiene que ver con construir y fabricar. Ahí vemos en la gráfica lo que es el cemento o el acero para la construcción o los plásticos. Me llamó la atención también que de acá al 2060 se espera que se va a duplicar el parque edilicio mundial. Y eso no me dijo mucho. Pero cuando eso explica que significa que de acá a los próximos 40 años se va a construir una ciudad como la de Nueva York cada mes, ahí te das cuenta de lo que viene en el mundo. ¿Y por qué es complicado lo del acero? Bueno, también me puse a estudiar por qué el acero es complicado. Bueno, hacer acero parece que es juntar el mineral de hierro, ¿sí? Sacarle el oxígeno y otras impurezas y agregarle, como si fuera una receta de cocina, una pizca de carbono que se logra fundiéndolo a unos 1700 grados con un carbón que se llama coque. El problema es que en ese proceso, cuando vas a hacer el acero, el oxígeno se libera, pero también se libera parte de ese carbón, del coque, se libera en la atmósfera y juntando oxígeno, ¿sí? Con ese carbono se forma el dióxido de carbono que se emite. Y el tema es que por cada tonelada de acero que se fabrica se emite 1,8 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y lo mismo pasa con el cemento, porque el cemento tiene que ver la vinculación para hacer el hormigón, agua, grava, arena y cemento. Y para hacer cemento necesitas piedra caliza, para la piedra caliza la pones en el horno, otra vez la situación del oxígeno, del carbono, para poder obtener el calcio, que es lo que necesitas en último lugar para poder hacer el cemento.